Te voy a contar una historia. Cuando te hablen de compromiso, enséñales esta foto. Cuando te hablen de fiereza, muéstrales su imagen. Cuando te hablen de fútbol, cuéntales su historia. La del león, cuyo rugido detuvo el corazón de Alemania y llamó a los héroes de España a alcanzar la gloria. La del caballero, que siempre eligió la redonda, nunca la polémica. La del capitán, que alzó 6 copas al cielo en un solo año. El guerrero que ponía la cara donde a cualquiera le daría miedo poner el pie. Inagotable, inexpugnable e inmortal. Uno de los mejores defensas de la historia del fútbol que dio su carrera por su corazón. El Fútbol Club Barcelona. Ponte cómodo, que vas a conocer a la última leyenda del fútbol. Don Carles Puyol. Puyol nació en Lleida, en España, en 1978. Su carrera en el fútbol empezó en el equipo de su pueblo natal, la Pobla de Segur. Pero el Barça vio cosas en ese chaval con melena de león que se dejaba la piel en el campo y se lo llevó a casa. Entró en la Masía en la 95-96 con 17 años, mucho más tarde de lo que cabría imaginar por su forma de abanderar el estilo del Barça. Pero esta sí que no la vas a ver venir. Debutó en las categorías inferiores como extremo derecho, como un Neymar o un Lamine Yamal. Con el tiempo fue retrasando su posición hasta jugar su primer partido oficial en la 99-2000 con Luis Van Gaal como lateral derecho. El tiburón es de esos tipos que puedes poner de portero si hace falta, que se va a dejar los que lo va a dar todo. Y su padre le había enseñado a no rendirse jamás. Tanto fue así que en su primera temporada jugó 37 partidos y un año después ya estaba ganando su primer premio, el de jugador revelación de la liga. Empezó a ser un asiduo de la selección también, con Camacho haciéndolo debutar prácticamente a la par que el Barça en los 2000. Puyol estaba hecho de otra pasta. Era el primero en llegar, el primero en correr, el primero en levantarse. En 2002, en la fase de grupos de la Champions, tuvo una jugada que se convirtió en la definición de su leyenda. Víctor Valdés falló en una salida del área y el rival se quedó solo delante de la portería vacía. Pero un león corría a su encuentro. Se plantó delante de la portería y, evitando usar las manos, se lanzó con el pecho a parar el balón en una jugada que pone los pelos de punta. Su capacidad de sacrificio y su inteligencia posicional defensiva lo llevaron a ser un fijo en el once titular durante los años de sequía del Barça hasta la 2004-2005, cuando empezó a lucir el 5 en la camiseta. Su liderazgo lo convirtió en la columna vertebral del club y fue elegido por sus compañeros como nuevo capitán del Fútbol Club Barcelona. Puyol había heredado el tesón de su padre y la nobleza de su madre. Aquella plantilla fue una de las míticas del Barça, con los jovencísimos Xavi e Iniesta, la magia de Ronaldinho y Deco, la potencia de Eto'o y con el despertar de Leo Messi con 16 años. Y llegó la primera liga de Puyol, con Frank Rijkaard sentando las bases del equipo que abriría las puertas de la mayor etapa de éxitos de Can Barça. Lo que no se imaginaría Puyol es cuántas veces iba a alzar sus éxitos al cielo, teñido de blaugrana. La siguiente temporada fue la consagración de Puyol, de las ideas del club y de la magia de la Masía. El Carles niño vivió como protagonista cómo su club llegaba a la final de la Champions League, eliminando a Chelsea, Benfica y Milan, hasta llegar a la final contra el Arsenal del todopoderoso Thierry Henry. Ambos equipos llegaban invictos, ambos eran equipos de juego ofensivo. Iba a ser el último partido de Robert Pires y del mítico Dennis Bergkamp, que se retiraba en el Arsenal. Y por allí también corría la que después sería también pieza clave del Barça, Cesc Fàbregas. Los blaugranas comenzaron perdiendo el partido tras un cabezazo de Campbell a centro de Henry en una falta que había cometido nuestro querido Puyol. Rijkaard sacó a Belletti por Oleguer para ganar poder ofensivo en la segunda mitad, pero el protagonista fue otro de esos jugadores tapados de culto, Henrik Larsson, que soltó 2 pases de gol en el 76 y el 80 para que Eto'o y Belletti tumbaran al Arsenal. El niño culé del corazón de Carles Puyol recogió la orejona y los cielos se abrieron para recibir la que a día de hoy sigue siendo la noche de clubes más especial para él. Y también fue la última en la que pudo compartir latidos de pasión con su padre, una de las figuras más determinantes de su vida.
En noviembre de 2006, unos meses después, perdió a su padre en un accidente laboral, el mismo que había dibujado su personalidad. Carlas contó años más tarde en su biografía Mi Partido cómo aquel golpe fue un cañonazo en su moral. Pero el león nunca bajaría los brazos, como su padre, Josep, le había enseñado. Fue nombrado mejor defensa de la Champions, pero la siguiente temporada cerró con pocas sonrisas para el Barça, que se fue de vacío. A pesar de que Puyol, Messi y Ronaldinho fueron seleccionados en el once ideal de la Federación Internacional de Fútbol. Imagina el nivel de sacrificio en el campo de Puyol, que batió el récord histórico de la Liga de balones robados en un solo partido, con 22. Pero el Barça seguía sin levantar cabeza, y empezaron a sonar los tambores de guerra. Rijkaard fue destituido, y Laporta abrió las puertas del banquillo a un tal Pep Guardiola. Empieza a frotarte las manos, que se viene lo bueno. El verano de 2008 comenzó de la mejor forma posible para Carles Puyol, haciendo historia con la selección española dirigida por Luis Aragonés. El sabio de Hortaleza armó un equipo que encajaba como un guante con el espíritu del propio Puyol. Coraje, lucha y corazón. Les enseñó a ser los más listos, a creerse los mejores, aunque no lo fueran, pero lo fueron. España se quitó rivales fase tras fase y comenzó la etapa más bonita y gloriosa del fútbol español, después de que el Niño Torres tumbase a Alemania en la final. España era campeona de Europa y Carles Puyol era una pieza clave del engranaje que la hizo funcionar. Pep Guardiola recogió el ímpetu y la euforia del éxito de la selección con Xavi, Iniesta y Puyol como ejes fundamentales de un juego que tendría al genio de Leo Messi como rey del baile. Con una idea férrea en el fútbol de toque y posesión, fraguado con Johan Cruyff en la Masía, Guardiola reconvirtió el club en una máquina imparable de éxitos y belleza, haciendo danzar a la redonda. Con Carles Puyol como eterno capitán, el Barça ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League en una noche histórica ante los dioses romanos que vieron cómo nuestro león alzaba al cielo la orejona para firmar el primer triplete de la historia de un club español. Batieron récords de goles, de partidos ganados e incluso volvieron a llenar las jarras con la consecución del sextete, al ganar en la 2009-2010 la Supercopa de España, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Con 7 canteranos en el 11 titular de la final de la Champions, el Barça de Guardiola marcó una era histórica en el fútbol. Como aquel histórico 2-6 que marcó el Barcelona al Real Madrid en el Bernabéu, con la ya icónica celebración de Puyol besando el brazalete del Barça. El tiburón lanzó su ofrenda a los cielos 6 veces para recordarnos la magnitud de su leyenda. Y todavía le quedaba un último mordisco histórico. En la siguiente temporada, el Barça se quedó fuera de la Champions en semifinales, donde se encontró con la potencia indomable del Inter de Mourinho con Eto'o, Milito y Sneijder. En la Liga, el club siguió haciendo gala de su metódica continuidad, asentando un dominio absoluto de la pelota que los llevaría a conquistarla por segunda vez consecutiva, hasta llevar la 10ª a sus vitrinas, batiendo el récord histórico de puntos con 99. Pero la guinda del pastel llegó en el verano de Sudáfrica. Aquel año ahora mágico de 2010, que marcó un antes y un después definitivo en la historia del fútbol y del deporte en España. Si todavía no tienes los pelos de punta, calienta que sales. La España de Vicente del Bosque, que recogió de forma impecable el testigo y el trabajo del eterno Luis Aragonés, se enfundó el traje de batalla para conquistar el mayor torneo del mundo entre trompetas de guerra. Carles Puyol era uno de sus principales emblemas. Todavía recuerdo a mi madre jaleando con ilusión la melena del león catalán, que llegaba para ser el rey de una nueva sabana. El primer partido empezó de la peor forma posible. Caímos por 0-1 ante Suiza y empezamos a temernos lo peor. No podíamos estar más equivocados. Después llegó el 2-0 a Honduras con 2 disparos al corazón del Guaje Villa y el 1-2 que nos colocó primeros de grupo frente a Chile. La Portugal de Cristiano Ronaldo nos esperaba en octavos de final, pero el calor africano comenzó a hervir tan rojo como nuestros corazones. Villa tumbó a los lusos con un gol en el 62 y volvió a hacerlo contra Paraguay en cuartos de final para demostrarnos el poder de la sangre minera. Y este pequeñín, el Pulpo Paul,
se convirtió en nuestro mejor amigo. El pulpo más famoso de la historia pronosticaba partido tras partido las victorias de España. Lo hizo con Portugal y con Paraguay. Ahora tocaban los pesos pesados. Llegamos a las semifinales. La todopoderosa Alemania de Schweinsteiger, Müller y Özil venía de meter 13 goles con un despliegue salvajemente peligroso. Lo que no sabían era que el León ya había dictado sentencia de su reinado. El pitido inicial dio la señal de salida. La posesión era para España, las contras para los alemanes. A los nuestros les costaba encontrar los espacios, meter más velocidad al movimiento del balón. A los suyos, el coraje de anteriores partidos, más pendientes de destruir nuestro juego que de potenciar el suyo. Pero la segunda parte cambió radicalmente el sentido del partido, con una España que se abrió más en el campo y un Pedrito que empezó a apuñalar entre las líneas alemanas. Ellos también apretaron el acelerador y cada galopada alemana se convirtió en una amenaza seria para la portería de Iker Casillas. Llegó el córner en el minuto 72 y Carles Puyol tenía un plan. En el descanso, Puyol se acercó a gritos a Xavi. «Pónmela en el centro del área, pónmela en el centro y es gol». El León había olido la sangre. Sabía dónde tenía que correr, abalanzarse y morder. Xavi puso el balón exactamente en el punto de penalti con la precisión de un relojero. Y el tiempo se detuvo. La melena ondeando al viento. El salto de un titán. Un animal salvaje que entró con la fuerza de los millones de aficionados a los que nos detuvo el corazón. Y el León rugió al cielo de Sudáfrica, haciendo tambalear los cimientos del fútbol. Gol. Entonces lo supe. Seríamos campeones. Puyol representó todos los sentimientos que años de fracasos internacionales nos habían hecho aflorar. Su cabezazo, su determinación, su euforia. Puyol arrancó toda esperanza de Alemania y catapultó a España a la gran final del Mundial de 2010, en la que Casillas e Iniesta pusieron la guinda para marcar la estrella en la camiseta. Puyol fue la representación más pura de una plantilla de lujo, icónica e irrepetible de gladiadores. Y su cabezazo contra Alemania, una obra de arte de la historia del fútbol que recordaremos toda la vida. La resaca del Mundial fue extremadamente dulce para el regreso de Puyol a las filas del Fútbol Club Barcelona. En la 2010-2011, el equipo de Guardiola siguió batiendo récords en la Liga, que volvió a levantar Puyol por tercer año consecutivo, además de su tercera Champions League particular al derrotar por 3-1 al Manchester United de Sir Alex Ferguson en el mítico Wembley. ¿Qué hizo el capitán del Barça? Dejar que Erika Vidal, que tenía un tumor en el hígado, levantase el trofeo. Porque Puyol es de esa raza de jugadores icónicos, elegantes y únicos que parecen en peligro de extinción. El capitán azulgrana era respetado por todo y por todos como una de las máximas representaciones de la deportividad en el fútbol. Las lesiones comenzaron a mermar su físico y el portento inagotable comenzó a llegar a su fin. El destino fue extremadamente caprichoso y le arrebataron la Eurocopa de 2012, que tuvo que ver desde casa por la definitiva lesión de su rodilla derecha que pondría fin a su carrera en 2014. Después de casi 20 años, 15 temporadas en el primer equipo y 21 títulos, Carles Puyol se despidió del club de su vida con la misma clase con la que el León da paso a un nuevo rey. Al otro lado de la llanura, el central azulgrana, el León de España, el ya mítico Tarzán, lo esperarían Maldini, Baresi y Beckenbauer en el altar a los mayores defensas centrales de la historia. Un jugador que dignificó el fútbol como pocos. Una leyenda que perseguirá a cada defensa central que el destino tenga a bien presentarnos. Hoy alzamos nuestras jarras por una de las últimas leyendas del fútbol, Don Carles Puyol.